Hola, estimados distribuidores de FacturaTech. El día de hoy vamos a tener la grabación de la clase que tuvimos de validación de XML. Como tuvimos error en el sistema, vamos a hacer todo el resumen en este momento. Entonces, iniciamos. Si tienen alguna duda, pues ya saben que me escriben por el WhatsApp. ¿Listo? Vamos a hablar de la validación del XML y la importancia de saber leer este documento para asesorar a nuestros clientes de una mejor manera, sobre todo ahorita que se viene el cierre fiscal. Desde hace algunos años, FacturaTech, en especial Janet, realizó una capacitación, si no estoy mal, eso fue en el año 2022, en el cual se habló de este proceso y con esta presentación es que vamos a iniciar este proceso. Lo primero que hay que entender es qué es un XML. El XML como archivo de validación para los documentos electrónicos. ¿Cuál es la estructura de este XML y cómo detectar los errores más comunes en el XML? ¿Listo? Entonces, ¿qué es un XML? Un XML es un lenguaje etiquetado en el cual se permite almacenar datos estructurados que componen un documento tributario. El XML es lo que nosotros conocemos como el archivo de códigos que viene dentro del SID de la factura. Recordemos que viene el PDF y el XML y nosotros lo que más necesitamos aprender a leer o lo que en realidad se tiene que leer e interpretar es el XML, ya que este es el documento que la DIAN valida, revisa y regula en el proceso de facturación. El PDF fue solamente una representación gráfica para que nosotros podamos empezar a conocer y tener ese documento pues para validar lo que nos están entregando, pero lo que la DIAN valida es el XML que está en un lenguaje codificado. Este documento facilita el intercambio de información entre las diferentes plataformas. Es decir, ese XML es el mismo XML que genera todos los software en Colombia y todas las empresas que realicen facturación electrónica en el mundo generan el mismo formato XML bajo la misma estructura que es la VL 2.1. Ya hay países en el mundo que tienen una estructura 2.0 y pues ellos van un poco, perdón, 2.2 y ya van un poco avanzados. Por tal motivo, este documento garantiza la seguridad y la integridad de la información contenida en el documento por ser un archivo encriptado. ¿Por qué se considera que este es un archivo encriptado? Porque al ser en un lenguaje de códigos, que ya lo vamos a ver, ya se los voy a mostrar, esos códigos nos van a permitir dar la seguridad de que esa información es real y veraz y por eso es que es lo que valida la entidad tributaria, en este caso la DIAR. La estructura del XML, y aquí voy a iniciar eh, mostrándoles lo siguiente. Deben un segundo, abro un XML que tengo aquí. Y con esto iniciamos. Deben un segundo. Listo. El XML cuando uno lo abre tiene dos posibilidades de hacerlo. Uno es en bloc de notas, otro es en el archivo de navegador y a mí me gusta abrirlo sobre todo en el archivo de navegador porque aquí voy a tener colores que me van a permitir identificar la misma estructura. Si ustedes ven los colores o la forma como yo entendí y pude empezar a comprender el XML es la siguiente. Los valores o las reglas que vienen en azul son los padres o madres, que así se llaman en el lenguaje de programación, que son las estructuras del documento. Es decir, en este caso la fecha está con este padre, que es, que es el que estamos señalando en este momento, y vienen unos madres o unos hijos que serían estos que están aquí.
Y eso es lo que está dentro del anexo técnico de la versión 1.9 de facturación electrónica o de la versión que se tenga de los documentos electrónicos, la 1.0 de documento soporte y la 1.0 de nómina electrónica. Casi en todos, por no decir que en los tres, se llama igual. O sea, lo que aquí se llama fecha es la misma fecha, es de, si vas a validar un XML de una nómina electrónica, puedes colocar ese mismo dato y lo vas a encontrar como fecha también en ese XML, si me hago entender hasta ahí. Entonces les decía que los colores en azul o los datos en azul son los datos estructurados que vienen por dentro del anexo técnico y que componen pues el documento. Lo que está en color blanco en mi computador corresponde a los datos que tú digitas, perdón, o los datos que son manipulables. ¿Manipulables en qué sentido? Pues porque tú colocas la fecha, tú colocas el prefijo de la factura, tú colocas el número de la factura. Esos son los datos o los campos que se van llenando de acuerdo a la información que le vamos entregando al mismo software en el cual estamos facturando. Los datos en naranja son esas reglas de validación que tiene la DIAN y el proveedor tecnológico. Como pueden ver, la mayoría son reglas de validación donde ya nos está diciendo que el documento está validado. Entonces, si empezamos a interpretar eso, ya entendimos gran parte de esa factura. ¿Listo? Ahora bien, hay dos nombres para identificar una factura electrónica. Nosotros en FacturaTech tenemos el proceso de realizar el buzón tributario, que es de lo mejor que tenemos en FacturaTech, y nos dicen que no se pueden enviar archivos de la DIAN. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el ciclo de la factura, ahí entendemos la importancia y entendemos las validaciones. No sé si ustedes recuerdan, cuando iniciamos todo este proceso, nos decían en FacturaTech que hubo un tiempo en el cual hace unos años en México un contribuyente tuvo muchos problemas con el SAT, ya que le entregaron diferentes PDFs con el mismo XML y pues solamente era válido un XML de los tantos que lo entregaron. Y esto sucedió pues porque esa persona no revisó el XML y eso viene de acuerdo al ciclo de la factura. ¿Qué sucede? Cuando yo emito la factura en mi software, llámese como se llame, al yo emitirla, yo le doy clic en enviar esa factura junto con el XML que parcialmente genera el software, se llega a la DIAN. La DIAN valida que cumple los campos, es decir, que tenga estas cositas en azul y estas cositas en naranja. Pero la DIAN no valida que estos datos que están en blanco sean correctos. ¿A qué me refiero con eso? Con el tema del NIT, que ya vamos a hablar sobre el tema del NIT y si el ítem está bien o si el peso colombiano está bien. Esas cosas no la valida la DIAN. La DIAN valida es estructuras y es muy importante aclarar que la DIAN valida solamente estructuras, no validan datos. ¿Listo? Entonces la DIAN valida la estructura y ahí genera un XML con esos campos de validación que en su mayoría son estos datos en naranja. ¿Qué sucede? Que cuando el XML genera la DIAN genera un XML donde aquí dice invoice. ¿Y por qué dice invoice? Porque si miramos aquí, dice que invoice es el documento fiscal electrónico en el cual se conforma por toda la información y descripciones generadas por el usuario, el que está emitiendo la factura, hacia el receptor o adquiriente. Productos o bienes, métodos de pago, impuestos, descuentos, etc. ¿Listo? Ese es el invoice. Invoice en inglés es factura. Entonces, toda la composición de la factura es lo que genera la DIAN y por eso aquí sale invoice.
No quiere decir que esa factura no sea válida, no quiere decir que esa factura no esté bien, solamente que aquí tienen los candados de seguridad que le da la DIAN. Cuando la DIAN devuelve la factura al proveedor tecnológico, la devuelve y ya aquí la cambia de Invoice a Application Response. ¿Qué es el Application Response? Eso es la respuesta de recibido de la DIAN que contiene un código propio, la fecha de firmado, la información de identificación de la DIAN. Ese es el que me dice, ese es el sello de seguridad donde la DIAN dice, la factura yo la recibí. De hecho, dentro del invoice yo voy a encontrar ese application response. Ahora, ¿qué pasa? El attached document es la información contenida de todas las facturas electrónicas, incluyendo las validaciones de la DIAN. Y en ese está el contenedor. Está el invoice, que es la factura, y el application response, que es el acuse de recibir. Eso son como dos XMLs diferentes, pero si miramos el ciclo de la factura, voy a ver si tengo la forma de hacérselos aquí como con un pizarrón. Mm, Deme un momentico. Yo miro cómo puedo hacer. Bueno, voy a hacerlo aquí mismo. El ciclo de la factura es este círculo. Uy, soy muy mala para esto. Creo que no nos va a funcionar. Vamos a dejar de hacerlo. ¿Y cómo borro esto? Por querer hacer más, creo que no estoy haciéndolo bien. Deme un segundo, creo que me toca dejar de compartir para que desaparezca. Sí, efectivamente. Ahora vean, porque les quería, vamos a ver si lo puedo hacer de pronto en Excel más fácil. Entonces les decía, el ciclo de la factura. Yo emito la factura se la entrego a la DIAN la recibe, le coloca a esa factura lo que nosotros llamamos, cuando vamos a hacerlo de nuevo para no enredarnos, porque creo que los estoy enredando con esta explicación. Cuando la factura la genera el proveedor tecnológico, yo les decía que el proveedor tecnológico genera un XML parcial. Ese XML parcial se llama el invoice, que es el que recibe la DIAN. La DIAN da un application response, que es el acuse de recibido, donde la DIAN dice si recibí esta factura y si la validé, y junta esos dos archivos. Y al juntarse esos dos archivos, porque en sí eso es lo que sucede, los dos archivos se juntan y al juntarlos la DIAN genera un XML que aquí ya no va a decir invoice, sino attached document. ¿Por qué es importante que diga eso? Porque si la factura no dice eso, que de hecho voy a intentar eh, abrirla, una factura aquí. Porque es importante que diga eso, porque si, porque eso es lo que me va a decir que la factura ya está validada en la DIAN. Y para nosotros, en nuestro buzón tributario, las facturas electrónicas para que sean validadas por el buzón tienen que decir el attached doc. Les voy a mostrar un XML que lo tenga. ¿Listo? Denme un segundo, abro el XML. Entonces, el invoice es la estructura de la factura que genera el proveedor tecnológico y que la DIAN valida. Cuando la DIAN lo valida, genera algo que se llama la application response, que es el acuse recibido por parte de la DIAN. Eso lo que me está diciendo es que la DIAN ya aceptó esa factura. Después de eso, se juntan los dos y al juntarse los dos documentos, me generan el attached document en un solo XML. Dentro del mismo XML voy a encontrar toda la información de la application response y de la factura. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar una factura, un XML de una factura. Esta puede ser. Ya, listo.
Y miren que este XML sí me dice Attach Document. ¿Por qué me dice Attach Document? Porque este XML lo bajé directamente desde la plataforma de mi proveedor tecnológico. Este XML que vemos aquí lo bajé desde la DIAN. Y como la DIAN tiene la respuesta, pues no aparece como Attach Document porque no, cuando lo devuelve al proveedor tecnológico es que junta los dos documentos, Invoice y Application Response, y genera el Attach Document. Por eso desde la DIAN no se descargan XMLs con el Attach Document. ¿Listo? Ahora bien, esa es la estructura de validación del XML, como les mostraba. Tiene que decir el Attach Document. Cuando dice Attach Document, ahí sabemos que la factura fue validada por la DIAN. ¿Dónde lo encontramos? Como se los mostré en la parte de arriba de la factura, encontramos eso. La misma factura tiene los tres datos, o el mismo XML tiene los tres datos: el de la Attach Document, que me está diciendo que ya fue validado por la DIAN, el del Invoice, que significa toda la estructura de la factura, y el de la Application Response, que es toda la información que me genera la DIAN de la aprobación y la aceptación de la misma. ¿Qué datos son importantes validar dentro del XML? Si ustedes me lo preguntan a mí, Andrea Guzmán, la mayoría tenemos un problema, o hemos tenido el problema, que cuando vamos a buscar una factura que nos realizó algún proveedor, no la encontramos en la DIAN, y es por ese pequeñísimo error que se les voy a mostrar a continuación. Ya no lo veo, denme un segundo. Aquí lo veo más fácil. Sí, aquí lo veo mejor. Listo. Este es muy importante. Este campo que vemos aquí es el que me dice el tipo de persona que soy. Cuando vamos a hacer facturación electrónica en cualquiera de los proveedores tecnológicos, incluso de la DIAN, cuando vamos a hacer facturas y voy a crear el cliente, lo primero que hago es crear el cliente. Al momento de yo crear el cliente me aparecen tres cosas diferentes. Uno es el tipo de cliente, si es nacional o extranjero, que esto en la DIAN o en el XML más bien tiene un código especial. ¿Qué tipo de persona es? Si yo soy jurídica o soy natural. Este es el tipo de persona. Cuando yo coloco natural aquí en la DIAN, en esta parte que les estoy mostrando el XML, en el ScremNav, me va a salir 13 porque yo soy persona natural. Si yo soy persona jurídica y coloco aquí persona jurídica, me va a salir 31. Y eso es totalmente diferente al documento de identificación, que yo puedo ser persona natural 13 en tipo de persona, pero puedo tener un NID y así me pueden crear, o me pueden crear como persona natural, pero con cédula de ciudadanía. Y eso es muy importante saberlo porque el 80% de las veces de los errores que aparecen de por qué no aparece la factura electrónica en el micrositio de la DIAN es ese. Porque en el PDF, perdón, en el XML, usted es persona jurídica y le aparece 13, o usted es natural y le aparece 31. Y al aparecerle el tipo de persona que no corresponde a usted, pues no le va a aparecer en su micrositio. Esa factura no existe. Ahora bien, otro error que se presenta es que juntan el NID con el dígito verificador. Si juntan el NID con el dígito verificador,
no va a haber forma que les aparezca esa información. ¿Listo? Ahora, es importante identificar esto porque este es el error más común que se encuentra en los documentos electrónicos. Ese es el error. ¿Cómo se corrige eso, Andrea? Sencillo. Usted le dice a su proveedor que le realice una nota de ajuste, perdón, una nota a crédito a esa factura. Si lo creó como persona natural y usará jurídica, la nota a crédito la tiene que hacer de esa misma forma. Después de realizar la nota a crédito, ahí sí realiza la nueva factura después de que le cambie el tipo de persona. Eso es lo más importante. Listo. Para tipo de factura, porque hay distintos tipos de factura. Entonces, para los datos del emisor, los voy a buscar de esta forma. ¿Cómo yo busco y cómo yo leo estos campos? Yo lo hago por medio de una plataforma que se llama Notepad. Si aquí hay ingenieros, me disculpan porque esto es lo más arcaico del mundo. Con esto fue que aprendí a leer XMLs hace miles de millones de años. Ya ahorita hay otras cosas más sofisticadas, pero para iniciar, esto es lo mejor. ¿Qué es Notepad? Ustedes van a escribir en su navegador, que esa parte no se las enseñé en la grabación porque no, perdón, en la conferencia porque no nos alcanzó el tiempo, pero se las voy a mostrar aquí para que les quede. Entonces escribimos Notepad, descargar. Ah, Notepad. Le das al primero, lo descargas, descargas la última versión, ella se descarga, se instala y cuando tú la descargas, ella te va a salir de esta forma. Cuando tú la abres, ya te sale de esta forma. ¿Cómo vas a abrir los XMLs? Aquí le das archivo, abrir, y él te va a llevar a tu carpeta de descargas o de lo que sea y le vas a dar clic, doble clic, abrir y ya te abre el XML. Aquí también me salen colores, me sale colores azul, rojo y de pronto es mucho más fácil de validarlo, pero la ventaja es que yo ya puedo aquí arriba, después de archivo, editar, aparece buscar, le doy buscar y puedo buscar lo que necesito de acuerdo pues a los campos eh, que necesito validar. Entonces yo necesito validar el NID, como se los estaba diciendo, que es uno de los errores más comunes que encontramos o el principal error que aparece dentro de la factura. ¿Cómo validamos el NID? Pues como les decía, vamos a escribir esto. Sheet num es el de la responsabilidad, no del, sino el de la responsabilidad. ¿Listo? Entonces le doy copiar, denme un segundo que no me he querido copiar. Me voy a Notepad, buscar, lo pego, le doy enter y el sistema me va a traer donde encuentra todas las veces que encuentra esto. Entonces, uy, se me corrió. Entonces vamos a buscarlo desde arriba. Entonces yo siempre le voy a dar, entonces ahí me va a aparecer tanto el de la DIAN como el de mi proveedor,
todos los que aparecen con esa, todas las padres o las estructuras que aparecen, ahí van a estar. En este caso, mira, este es, si no suma el de la DIAN, aparece en verdecito, aparece 31 y el NID de la DIAN. Vamos a ver dónde más lo encontró. El de la DIAN lo encontró en el CUFE. Aquí lo encontré en qué parte. Lo encontré en la validación. Vamos a ver dónde aparece el mío. Aparece varias veces. Me sigue encontrando. Aquí ya aparece el mío. Y el de mi proveedor, que fue el que le emití. Vamos a buscarlo. Y así lo voy buscando y me va apareciendo en todas las estructuras. Todas las veces que aparece, que aquí aparece. Todas las veces que lo tenga escrito, aquí me va a aparecer en esta forma de buscar. Así puedo encontrar el error. ¿Qué sucedió? Una vez me pasó con un cliente que el grupo de éxito le estaba rechazando porque no enviaba la factura al correo correspondiente. Y en el PDF, con el software con el que ellos facturaban, sí aparecía ese correo electrónico. Aparecían los dos correos electrónicos, perdón, que el grupo de éxito exige, pero cuando fuimos a buscar en el XML solamente aparecía uno. Si no estoy mal, el correo electrónico que yo tengo aquí es este. Vamos a ver. Yo le pegué el correo electrónico que estaba buscando y no me apareció. Creo que no tengo este. Entonces vamos a buscar. No sé qué correo electrónico tengo aquí. Bueno, podemos colocar mi nombre. Y ahí me encuentra el nombre. Si lo que necesito buscar es el nombre, mire, aquí me aparece. Eh, pero entonces vamos a seguir buscando todo lo que son las estructuras, los códigos. ¿Listo? Entonces volvemos a los códigos. En el emisor puedo buscar este que me aparece aquí. En el adquiriente puedo buscar este. El tipo de factura. Es muy importante el tipo de factura porque acuérdense que en el tipo de factura tenemos tres tipos de facturas importantes. El tipo de factura es factura electrónica, factura de exportación y documento electrónico tipo 3, que es la famosa factura de contingencia. No hay más tipos de factura, solo hay esos tres. Y esos tipos de factura es lo que va a diferenciar para la DIAN qué es lo que se está haciendo. No es lo mismo una factura de exportación que una factura de contingencia. ¿Cómo lo encuentro? Pues en TypeHub 01 es factura electrónica, 02 es exportación, 03 es documento electrónico, 91 es nota crédito, 92 es nota débito. Ahora bien, están dentro de los tipos de factura, están los tipos de operación. ¿Por qué es importante los tipos de operación? Porque los tipos de operación me van a determinar si yo estoy haciendo una factura estándar, si yo estoy haciendo una factura por AIU, es decir, mi IVA va a ser menor de lo normal a la base que tengo perdón, al valor total de la factura. Si es de mandatos, es decir, todo ese ingreso que estoy facturando no me corresponde a mí, o si es de transporte. Es importante que nuestros clientes tengan que, o más bien, que nuestros clientes facturen por el tipo de operación que les corresponde. Si yo tengo un cliente que maneja ingresos para terceros, ese cliente sí o sí debe usar mandatos. Si no, para la DIAN, si el
tiene ingresos para terceros y facturó 50 millones y lo hizo en una factura 10, que es estándar, para la DIAN esos 50 millones son de su cliente. Entonces le va a cobrar impuestos sobre esos 50 millones. Pero si yo hago una factura tipo 11, que es mandatos, por esos 50 millones la DIAN va a decir, ok, de esos 50 millones un porcentaje no son de este contribuyente, sino que son de otro. ¿Listo? La fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el tipo de organización, si es persona jurídica o natural, el nombre o la razón social, la identificación, que era lo que estábamos buscando, el dígito verificador, el nombre comercial, las responsabilidades, los detalles tributarios, los métodos de pago, el total de la factura, el ambiente de validación. Es importante esto del ambiente de validación porque también a usted le pueden entregar una factura de pruebas que no ha llegado a la DIAN y no una factura en productivo. Y el CUFRA. El XML no será válido cuando no contenga la VL en la versión 2.1. El XML no será válido cuando no contenga el Application Response. Recuerden que ese Application Response corresponde a la respuesta de la DIAN de ese XML. Cuando no se cumplen con esas características, la factura no es válida. Justamente la semana pasada les voy a contar el caso de este cliente que estábamos buscando. Este es un cliente, eh, que factura para Ecopetrol. Y cuando ese cliente factura a Ecopetrol, Ecopetrol deja desde mayo de recibirle las facturas porque dice que la firma está errada. Y el proveedor tecnológico de ellos, pero ¿cómo la firma va a estar errada si la firma es válida, que no sé qué, que cómo usted me va a decir eso? Y que ellos revisan y la firma está bien, pues ¿qué sucede? Que en ese proceso que les dije, ese ciclo de la factura, claro, la factura o el XML, el invoice que el proveedor enviaba a la DIAN, llegaba bien. La DIAN le devolvía la application response y lo devolvía con la firma bien. Cuando el proveedor estaba juntando el invoice con el XML, por decirlo así, esto es en un lenguaje coloquial, quiero que ustedes me entiendan que esto lo hacen son los sistemas, solamente que yo se los digo de esa forma para que ustedes lo entiendan. Ahí se le estaba generando un salto que es un espacio dentro de la factura. Y al generar ese salto, en el buzón tributario que tiene Ecopetrol, que es un buzón tributario de los mejores que tiene el país, que es el de CEN financiero, pero pues es súper costoso porque es el que usan los grandes, ese es el de Carvajal. El CEN financiero sí valida todos los campos y las reglas del anexo técnico, que eso es algo que nosotros como Facturatec también hacemos y somos los únicos en el mercado que realizamos eso. No hay otra empresa en el país que tenga un buzón tributario que haga validaciones. Una cosa es un portal de recepción de facturas, otra cosa es un portal para hacer los eventos o los acuses, otra cosa es un buzón tributario y son tres cosas distintas. Vamos a diferenciarlos. ¿Listo? Se los voy a hacer en un Excel para que entiendan las características y empecemos a vender el buzón tributario, que es de lo mejor que nosotros tenemos en Facturatec y es nuestro producto, para mí, nuestro producto estrella. Se los voy a hacer en un Excel para que entendamos esta diferencia y podamos comercializar mejor. Y ya les explico cómo usamos esto que estamos aprendiendo el día de hoy para asesorar a nuestros clientes o cómo lo realizo yo en específico. ¿Listo? Entonces, les decía lo siguiente. Vamos a ampliar un poquito por si no ven. Portal de recepción.
Ese es uno, un portal de recepción de facturas. El otro es un portal, vamos a ponerlo aquí, portal de acuses de recibido. Y el otro es un buzón tributario. ¿Qué me hace el portal de recepción de facturas? El portal de recepción de facturas me realiza lo siguiente. Uno, me recibe las facturas. Dos, almacena mis facturas. Tres, me genera informes y contabiliza. Hay algunos que me sirven para contabilizar. Eso son los portales de recepción de facturas. Un portal de acuses, como el nombre lo dice, solamente me acusa las facturas. No me hace nada más. Vamos a poner esto en colorcitos que se vean para que veamos la diferencia. Listo. ¿Qué me realiza este portal de recepción? Realizo acuses o eventos de la factura. ¿Cómo lo realizo? Por medio del CUFE, por medio del XML, donde yo coloco el CUFE, donde yo coloco el CUFE, y la plataforma me permite hacerle los acuses. Por medio del XML, cargo el XML al portal y me realiza los acuses. O de forma masiva, que nomás conozco dos que están haciendo eso de forma masiva, y es que uno carga el micrositio, el Excel del micrositio, y él toma todos los XMLs y realiza los eventos. Ahora el buzón tributario, que es el de nosotros. Nuestro maravilloso producto estrella, buzón tributario. Nuestro buzón tributario, ¿qué hace? Este te recibe las facturas, las valida. Valida es que valida que dos cosas. Uno, que esa factura o ese XML cumpla con los campos de validación del anexo técnico, es decir, cumpla toda la estructura que pide la DIAN. Como yo les decía, la DIAN no valida los valores, solamente la estructura, y lo que hace el buzón tributario es validar que ese XML tenga la estructura correcta. Muchas veces la DIAN puede hacer validaciones, pero el buzón lo rechaza, como le pasó a mi cliente. La DIAN lo recibió porque la factura está bien, pero tenía un error en la estructura que la DIAN no lo validó, pero él sí, porque hace todas las validaciones, como le dice su nombre, del anexo técnico. Valida el XML de acuerdo al anexo técnico. Te la recibe, te valida la factura, te valida que esa factura sí sea tuya. A diferencia de aquí, si usted coge un CUFE y lo montó en ese portal de acuses o un XML y lo montó en ese portal de acuses, el software te deja hacer el acuse, te lo permite. Así no sea tuyo. Así diga 31 y usted sea 13, o así diga 13 y usted sea 31 en el tipo de persona. Y lo digo porque me ha sucedido y tengo la experiencia la semana pasada que le pasó a un cliente. En cambio aquí nosotros validamos que la factura sea suya. 4, almacenamos sus facturas. Quinto, le generamos informes. Y 6, le realizamos
los acuses o eventos. Ahora entienden por qué el buzón tributario es nuestro producto estrella. No hay, muchachos, no existe, no lo hay. Yo conozco el 80% de los software de recepción o de los proveedores tecnológicos del país. No existe uno que me haga las 6 cosas, solo Facturatec. Y si ustedes lo recuerdan, cuando Mario Márquez empezó en esto en el 2018, él decía siempre que ese video yo lo guardo como un tesoro, la recepción es más importante que la emisión. Siempre dijo eso. La recepción es más importante que la emisión. ¿Por qué? Porque en la recepción están sus costos. Porque en la recepción está toda la información que usted se va a poder deducir de la renta. Ese es el momento para que nosotros estemos vendiéndole a nuestros clientes el buzón tributario porque tiene todas esas ventajas. Por eso nosotros cobramos por XML, porque nosotros hacemos casi todo esto. O hacemos casi todo esto, no hacemos todo esto. Y casi todas estas cosas son gratis. Por lo único que le cobramos es por esto. El cliente nomás paga por esto. Por estas 5 cosas no se los cobramos. Si el cliente tiene un portal de recepción, les cobran por estas cosas. Si en financiero cobra por validar, aparte de los acuses. Nosotros le recibimos la factura, le validamos el XML, le validamos que la factura sea suya, le almacenamos la factura. ¿Usted sabe cuánto vale guardar facturas en un servidor? ¿Ustedes son conscientes de lo costoso que son guardar información en la nube? Por Dios, ¿quién aquí tiene iPhone y cada 3 meses le toca estar comprando espacio o si no, borrando fotos y videos porque se queda sin espacio? Casi los que tienen iPhone tienen ese problema porque es muy costoso. Y los que les toca pagar, ya conozco gente que paga para guardar el backup de su celular más de 40,000 pesos mensuales para guardarlo en el celular. Imagínense guardar las facturas. Un solo cliente suyo que le emita 100 facturas, ¿cuánto le puede costar eso? Y nosotros se lo hacemos gratis. Generamos informes, que de hecho los informes que generamos son 100% válidos para una renta de la persona natural o para una contabilidad mes a mes. Para presentar impuestos son geniales. Yo tengo empresas que contadores lo único que hacen es ingresar al buzón tributario, generar el informe y con eso presentan impuestos. Y todas esas ventajas se lo hacemos gratis y le cobramos solamente los acuses. Y nos quejamos porque nos cobran los 3. Como decimos en Cali, van para el cielo y van llorando. Entonces, esa es la diferencia de los 3. Yo les voy a compartir esto. Bueno, espero que Majo lo ponga más bonito. Cuando Majo vea esa grabación, perdóname que te acabo de poner a organizar esto de una forma bonita. Yo te lo comparto así, ya tú lo compartes de una forma más bonita, pero eso es muy importante que lo sepamos porque ese es el momento para vender el buzón. ¿Por qué es el momento para vender el buzón? Este es un negocio de temporadas. ¿Por qué yo lo llamo de temporadas? Porque son las temporadas de las necesidades de los clientes. Primera necesidad que tienen los clientes en el año. Entonces, a inicio de año, la necesidad que tienen nuestros clientes, bueno, vamos a empezar en ese momento. ¿Qué necesidad tienen nuestros clientes en este momento? Los contadores saben que estamos en el cierre fiscal y en el cierre fiscal necesitamos tener el control de la información, pero sobre todo necesitamos resolver los mierderos, discúlpeme la palabra, que se hicieron durante todo el año. Acá tenemos una utilidad grande, entonces empecemos a comprar para mermar esa utilidad. Que no se hicieron los acuses, hagamos los acuses en este momento. Y así sucesivamente en la nómina, que la nómina es un dolor de cabeza. De hecho, esta semana va a salir un video, me van a ver con esa ropa porque lo grabé hoy, sobre la importancia de realizar la nómina electrónica ahorita para el cierre fiscal. Entonces, en este momento, nuestros clientes necesitan de nosotros que les empecemos a ayudar a resolver el cierre fiscal. ¿Cómo le podemos resolver el cierre fiscal? Ve, Andrea, tranquilo que yo les resuelvo. 1, validemos los acuses.
de las facturas de sus proveedores. Esa es la primera forma como le voy a ayudar a mi cliente. Yo esto lo hacía hasta el año pasado, octubre, hace un año, lo hacía manual. Yo realizo auditorías a mis clientes en el cual les reviso si las facturas de sus proveedores tienen o no acuses, y eso lo hacía de forma manual por medio de un Excel o tablas dinámicas. Yo ahorita tengo un software que me ayuda a hacer esas validaciones, que ese software se llama Contalit, por cuestiones pues de que esto no es un espacio comercial, pues no se los muestro, pero yo coloco los CUFES de esas facturas ahí y el sistema me arroja si tiene o no los eventos de recepción. Y los que no tienen los eventos de recepción, inmediatamente se van a facturar esas facturas para realizar los acuses. ¿Por qué es importante realizar los acuses? Aunque la DIAN sacó, bueno, la DIAN no, aunque hace algunos meses hubo una disputa por el tema de los eventos, porque se le desconoció a unas grandes empresas, o a muchas empresas más bien, se les desconoció costos y gastos que se deducieron en el IVA del año pasado, porque no tenían acuses. Eso entró en una disputa y llegó al Consejo Nacional, y el Consejo lo que respondió fue que no era necesario los acuses para la deducción del IVA. La resolución 85 sigue vigente. Tan vigente sigue que en la resolución unificada, que es la 027, aparece todavía el tema del mensaje de texto de validación, que en este caso es los acuses de recibido. ¿Por qué siguen siendo válidos? Porque es que los acuses no solamente corresponden a la DIAN, esos también corresponden a el Código del Comercio, al Ministerio de Comercio. ¿Por qué? Porque en la ley 772 aparece que las facturas deben poderse tener libre circulación en el territorio nacional. Y cuando tú no realizas los acuses, esa factura, estás evitando que tenga esa libre circulación. Y alguno de tus clientes o de tus proveedores te va a poder sancionar o demandar ante la SIC si tú no realizas los acuses. Entonces, aunque para el IVA no son deducibles o no son necesarios, sí son necesarios para que se realicen por el tema del Código de Comercio, ya que puedes incurrir en una sanción ante la SIC. Además, entrar en disputas con la DIAN por el tema de si se realiza o no los acuses, si te van a desconocer o no los costos, pues evitemos esa pelea y hagamos esa validación. 2. La nómina electrónica. La nómina electrónica tiene un problema, y es que la nómina electrónica tiene 3 tiempos. ¿A qué se refieren los tiempos? Uno es el tiempo fiscal o el tiempo contable. Tú contablemente todos los meses, como su nombre lo dice, contabilizas la nómina, y con esa nómina transmite las provisiones, o más bien digitas las provisiones y vas llevando eso en tu contabilidad, y así lo vas manteniendo durante el año. Pero todo lo que tú contabilizas no es todo lo que le transmites a la DIAN. Ni todo lo que está en tu contabilidad es todo lo que te vas a deducir. Entonces, como la nómina electrónica tiene ese tratamiento de los 3 tiempos, que después se los podré explicar en una charla, eso va a hacer de que a final de año tengamos diferentes errores y no se transmita todo. Lo que yo le digo a mis clientes es lo siguiente: mire, usted lo que tiene que hacer es todo lo que usted se vaya a deducir de su declaración de renta de ese contribuyente, es lo que tiene que transmitir. Si usted, de ese trabajador, es decir, si yo, el trabajador, me voy a deducir en la renta vacaciones, incapacidades, dotaciones, bonificaciones, no sé, viáticos y demás, si todo eso yo me lo voy a deducir, todo eso debe quedar transmitido
hasta la nómina de diciembre. Entonces, en este momento, en la nómina electrónica, usted tiene que empezar a validar contabilidad versus DIAM. Eso también ya lo hago por medio del software. Antes lo hacía manual o por medio de tablas dinámicas y es un poco más complicado. Tercero, documentos soportes. Aquí yo estoy vendiendo el buzón tributario. Porque le estoy diciendo al cliente, porque le estoy diciendo al cliente lo que, pues, que necesita deducir sus costos y sus gastos. Esto ya es una asesoría que si la quiero la puedo vender, si no, pues que la haga el mismo contador. Y aquí en documentos soportes es porque como muchos clientes necesitan empezar a cuadrar o más bien a planear su fin de año dentro del cierre fiscal, pues tienen que empezar a organizar los costos y los gastos y lo realizan por medio del documento soporte y aquí es el momento para vender eso. Entonces, en este momento, yo puedo vender estos dos servicios, el buzón tributario y el documento soporte para el cierre fiscal de las empresas. ¿Cómo lo hago? Pues si conozco al contador, le digo, ¿cómo va, contador? Mire, le ofrezco tal cosa. Yo hago una reunión grupal donde les explico todo lo del cierre fiscal a mis clientes, les digo qué tienen que tener, qué tienen que validar. Unos me contratan asesorías personalizadas, otros su contador se dedica a hacer eso y me contratan solamente para que yo les haga las validaciones y de acuerdo pues a las necesidades de mi cliente les voy organizando, pero en fin de año lo que yo hago es eso. Inicio de año seguimos igual porque en inicio de año seguimos todavía en cierre fiscal. El cierre fiscal se acaba más o menos antes de la renta, que es en marzo, de las personas jurídicas. Se acabó la renta persona jurídica y viene la exógena. Y con exógena pues viene otro chicharrón, bueno, que ya eso es una asesoría que yo vendo interna, que es la validación de los terceros. Pero para las rentas personas naturales, yo también puedo volver a hacer esto mismo. Es que esto mismo me sirve ahorita, me sirve para la época de julio, que empieza la renta, para renta persona natural, julio-octubre, persona natural, porque todo eso es para la deducción de costos, y me sirve para la temporada noviembre, marzo del siguiente año, para renta persona jurídica. Y aquí tengo dos momentos importantes. Y aquí tengo dos momentos importantes en los cuales eh, estoy ayudando a mis clientes y estoy generando ingresos en esos dos momentos. Estamos diciendo julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses. Después, noviembre, diciembre, ya son 6 meses de ese año y del siguiente año otros 3. Casi 9 meses del año, si quiere una buena estrategia comercial, puede empezar a vender el buzón tributario, los documentos soportes, incluso hasta la nómina, porque yo aquí en julio, octubre vendo mucha nómina electrónica porque hay muchas personas naturales que no han transmitido la nómina de sus empleados y es aquí el momento. Y si yo soy contador, yo en este momento, que aunque no soy contador, pues sí tengo una empresa que tenemos contadores, donde en este momento lo que estamos haciendo es haciendo la planeación financiera, financiera y tributaria del 2025 y empezándola al 2026. ¿Por qué? Porque lo que siempre les he dicho, eh, denme un segundo.
Listo. ¿Por qué la planeación financiera y tributaria? Porque nos dimos cuenta en la renta personal natural que se realizó, que acaba de terminar, que a muchas personas les aumentó el valor a pagar porque no tenían documentos soportes, porque no transmitieron la nómina electrónica o porque simplemente pues no acusaron sus facturas y por ende no eran deducibles en la renta. Al no realizar eso, pues les aumentó sus ingresos y nosotros lo que empezamos, perdón, les aumentó su pago de la renta y lo que nosotros hicimos fue empezar esas campañas de planeación para resolver los mierderos que no se resolvieron del 2025 y para empezar a planear lo del 2026 para que no nos vuelva a suceder eso el siguiente año. La planeación es lo más importante y nosotros como asesores también podemos empezar a venderles esos servicios a nuestros clientes. No les vamos a planear toda su parte financiera y tributaria, pero sí les vamos a vender, venga, contrate el buzón, venga, contrate la nómina, venga, contrate el documento de soporte para que se empiece a planear y no tenga que sufrir a fin de año. Entonces, pues esas son las ventajas que tiene el buzón tributario. ¿Cómo se venden este año? Yo lo que hago es que le ofrezco a mis clientes que realicen, les hago una capacitación a mis clientes más bien, eh, donde les muestro las nuevas actualizaciones de Facturatec, el portal de Facturatec con las cosas nuevas que tiene, que el cotizador, que el nuevo reporte del buzón tributario. Y cuando les muestro esas ventajas, pues ellos van contratando los servicios. Les muestro el nuevo servicio que tenemos, que son de los créditos, que eso es muy importante. Así nos ganemos una comisión, eso hace que el cliente se quede. Y con eso también empiezo la actualización de los datos y empiezo pues toda esa campaña de enviarles información. Tengo un grupo de WhatsApp con mis clientes en el cual les voy enviando cualquier comunicado que genera Facturatec y les voy mostrando todas estas cosas nuevas que van llegando. Léanse la nueva resolución de la DIAN, la 027, donde está toda la parte de facturación electrónica. Es una recopilación de todas las resoluciones y aparte de eso tiene algunas cosas interesantes nuevas que no estaban recopiladas ahí. Empiecen a ayudarle a sus clientes a validar los XMLs. Yo sé que lo que les expliqué es algo muy sencillo, pero es una forma de no depender tanto de soporte. Yo empecé a aprender esto gracias al soporte, porque cuando iniciamos, pues habían muchos errores, poco personal de soporte y me daba estrés esperar hasta que soporte me respondiera y no quería esperar más. Y como no quería esperar más, aprendí a leer el XML y las reglas de validación. Después de eso, más bien, aprendí a leer el anexo técnico. Después de eso, pues ya sabía cuál era el error, pero no sabía cómo corregirlo y ahí fue que aprendí a leer el XML. Y con el pasar de los tiempos, pues ya tengo plataformas como las que le digo que es Contalit, en la cual hago las validaciones ya de forma automática y mucho pues más fácil y rápido. Entonces, pues listo. Con esto damos por terminada toda la parte de la capacitación de la validación del XML. Aquí lo importante es que ustedes tengan presente que más que aprender a validarlos, ustedes lo que tienen que aprender es a entender este tipo de conceptos, este tipo de lenguajes y eso poder mostrárselo a sus clientes, pues para que ellos vean y entiendan que ustedes sí conocen y sí saben qué es lo que les están vendiendo y no simplemente le están vendiendo documentos por venderle cualquier documento. Igual quedo pendiente a cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir, con gusto por medio de los grupos les puedo dar respuesta o si no personalmente y espero que les haya gustado esta presentación. Un abrazo.